del país. En el día de hoy vamos a darle la bienvenida a un viejo amigo y que viene hoy a hablar de un tema que para mí es muy particular y de mucha admiración. Se trata de Camaño y él es René Fortunato, el padre del documental dominicano, sobre todo histórico. Y va a hablar de lo que es la historia del héroe principal del siglo XX. ¿Cómo se llama este documental? Camaño, de militar a guerrillero. Y es una investigación muy honda que él se llevó a cabo desde Londres, Cuba, Estados Unidos y República Dominicana. Todo esto y más después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra. Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Camaño, de militar a guerrillero. La sorprendente historia del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, su entrenamiento guerrillero y el trágico final del comandante Román en Caracoles. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Desde el jueves 16 de febrero, solo en cines. No se lo pierda. Camaño, de militar a guerrillero. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Bueno, de verdad me ha gustado muchísimo. Hay documentos desconocidos, una serie de declaraciones, de innovaciones que, por mucho que uno conozca la historia de América Latina, descubre en esta película. El tratamiento es extremadamente honesto desde el punto de vista tanto de la ética cinematográfica como de la ética política. Es un documento sobre una personalidad evidentemente tan comprometida, sobre la cual hay muchas controversias, o que también ha suscitado un verdadero culto, y sin embargo la película trata de mantenerse en un tono de objetividad. Eso me parece que es un rasgo de gran honestidad intelectual. Como documental político me ha parecido extremadamente fuerte, extremadamente creíble y extremadamente revelador. René, me emocionó mucho hablar de Camaño, porque para mí el héroe es el héroe principal del siglo XX, es él. Y que tú lo tomes como el documental del año, del 50 aniversario del desembarco de Caracoles, para mí es un motivo de aplauso, y sobre todo para el pueblo dominicano, que tiene como referente a este héroe de Ávila. ¿Qué fue la investigación tuya que te llevó a través de Londres, Estados Unidos, República Dominicana, de esos festivos? ¿Qué concluiste para lograr llevar al cine este personaje? Fíjate, Virginia, Camaño es un personaje fascinante. No ¿sí? es. Y a mí me impresionó desde pequeño, o sea, desde la Guerra de Abril. Entonces ya, como mucha gente sabe, yo hice la Trinchera del Honor, que fue una reconstrucción de la Guerra de Abril. En la Trinchera del Honor reconstruí los momentos estelares de esa lucha, que Camaño fue su figura principal.
Pero me quedé con la curiosidad de qué fue de él después de la guerra. ¿Ves? Dado el éxito que tuvo la Trinchera del Honor, yo acaricié la idea de hacer una segunda parte de la Trinchera del Honor. Pero en esa época tuve muchas dificultades y al discurrir de los años tenía ese proyecto ahí, del Camaño de posguerra. Pero con las dificultades que había y que todavía existen, de la información y los datos, no se fue relegando. Hasta que ahora en la pandemia, me puse, cuando estábamos presos todos, que tenía prisión domiciliaria, entonces yo dije, déjame poner a investigar y armar esto a como dé lugar. Sí. Y entonces me puse a hacer la investigación bibliográfica del Camaño de posguerra, porque es bueno que la gente sepa que esta es la historia del Camaño de posguerra, que comienza en enero del 66, cuando se va a Londres, y termina cuando muere en Playa Caracoles, en el desembarco de Playa Caracoles. Entonces, de esos 8 años de historia, una de las grandes dificultades es que estuvo 5 en Cuba, y entonces bajo estricta medida de clandestinidad. Ya el público se puede imaginar cuán difícil es hacer la historia de un personaje que estuvo en la clandestinidad. ¿Ves? Entonces, ese fue uno de los principales retos. De ahí es que tuve que indagar el archivo de Londres, su estadía en Londres, bueno, en la misma Cuba, gracias a la embajada dominicana allá, me hicieron la historia y conseguí algunas imágenes, en los archivos nacionales en Washington y en Nueva York, y también en Buenos Aires, Argentina. Mucha gente dice, ¿qué tú fuiste a buscar a Buenos Aires? No. En Buenos Aires, Argentina. ¿Qué pasó? Bueno. Sí, bueno, recuerda que... con el Che Guevara. Sí, pero recuerda que cuando hablamos del Camaño y su proyecto guerrillero, Camaño entra dentro de la estrategia global de la revolución cubana de exportar la revolución, de hacer revolución en todos los países de América Latina. Y entonces, así existían los Tupamaros en Uruguay, existía la guerrilla de Douglas Bravo en Venezuela, y en Argentina estaban los montoneros. Entonces, Cuba tenía relaciones casi con todos esos grupos de izquierda. Y allá en Buenos Aires conseguí fílmica de los entrenamientos en la guerrilla en Pinar del Río, que es donde estaba Camaño entrenándose. Entonces, todo eso, toda esa investigación me llevó a reconstruir ese periodo, más el acceso a las colecciones privadas de él, gracias a que tuve acceso a su archivo personal, a reconstruir su historia. Va a haber muchas novedades sobre él. Muchos hallazgos y se van a desmontar muchas afirmaciones y afirmaciones erróneas sobre su persona. Okay. Porque mucha gente, o algunas personas, sobre todo los que no vinieron, se han puesto a circular afirmaciones que tienden como a disminuir la figura de Camaño. Pero ¿qué sucede? Que Camaño no ha hablado, Camaño está muerto. ¿Ves? Y ahora en este documental... Pero tú estás hablando por él. Exactamente, porque tuve acceso a su diario, a sus cartas, a sus notas, y veo, y a las cartas que le enviaban a él. ¿Ves? Y entonces ahí me doy cuenta, utilicé una máxima creo que de Ortega y Gasset. El hombre es él y sus circunstancias. Entonces, para comprender a Camaño hay que ver en qué circunstancia actuaba, ¿ves? Y entonces podremos comprender la característica de sus acciones. Dime algo de manera curiosa. ¿Nadie ha investigado esos archivos personales de Camaño? A menos que tú lo has hecho en este momento. Mira, nadie, debo decirte, bueno, en Cuba, dos periodistas cubanos publicaron un libro, ¿ves? Que se hizo en Cuba, ¿ves? Entonces es un poco con la visión de los cubanos, o sea, no, pero dominicanos no. El diario de Camaño estuvo disperso por ahí, una gente tenía un fragmento, otro, o sea, ahora se va a publicar el diario, gracias a la gestión que hemos hecho, el Archivo General de la Nación va a publicar el diario de Camaño ya revisado, corregido y enriquecido con notas y todo, y eso va a ser uno de los aportes para este 50 aniversario, porque a propósito vamos a estrenarlo el 16 de febrero, que es todos justo, los cines del país. Exacto, justo no va a ser, son 4. En 4. Lo voy a decir, en Downtown, en Fine Art y en Santiago, justo el día que se cumplen 50 años de su muerte, 16 de febrero del 2023. ¿De su muerte o de su asesinato? Bueno, de su asesinato.
muchos dicen fusilamiento, otros muertes, pero cuando yo digo de su muerte, no estoy exonerando que no haya asesinado, o sea, yo digo así para que sea el público que juzgue, sí. Porque Camaño, eso es bueno decirlo, porque la circunstancia en que murió ha sido objeto de mucha controversia. Camaño era un militar de carrera, y él estaba consciente, digo esto porque alguna gente dice que él vino a inmolarse, él no vino a inmolarse. Camaño era un militar de carrera y él estaba consciente que él a la guerra se va a matar o que te maten, a vencer o a ser vencido. ¿Ves? O sea, él sabía que él corría riesgo acá. Él, la circunstancia en que él murió es la que se califica de asesinato porque lo agarraron vivo. O sea, porque él estuvo detenido y fue hasta por la espalda creo que fue le tiraron. Entonces, eso fue un acto cobarde y censurable de un héroe nacional como él, ¿ves? Que lo hayan asesinado de esa manera. Pero por la característica, pero de que él viniera a inmolarse, no. Él sabía que corría el riesgo de muerte. Incluso él lo dijo en Cuba: yo allá si me agarran me van a matar, y yo lo sabe. ¿Oye? Entonces, eso es digamos, uno de los actos, como tanto que hay en el país, de injusticia y de impunidad que han pasado los años y no se ha, digamos, establecido sanción a esas acciones. Pero Camaño fue asesinado luego de ser apresado en Lizaíto el 16 de febrero del 1973. ¿Ves? Y eso ya, la historia... Pero fue una sentencia del presidente Balaguer cuando dijo que no había cárcel en República Dominicana para tener a Camaño. Eso es lo que está generalizado, de que él, los entonces jefes de las Fuerzas Armadas fueron allá a informarle eso, de que ya tenían a ese señor, que ya tenía el coco mayor, le decían el coco mayor, y él dijo que lo que tú dijiste, aquí no hay cárcel para eso, aquí no hay cárcel para un preso de esa naturaleza. Entonces, ni hay tumba para Camaño. Exacto, no ni se cárcel encontrado los restos. Claro, entonces, eso es lo que se dice. Hay otra persona que dice que no, que el papá de Camaño estaba vivo, era el general Fausto Camaño, que Fausto Camaño le había pedido a Balaguer que le conservara la vida, y que Fausto Camaño era amigo de Balaguer de la era de Trujillo y todo eso, y que él no tuvo que ver, que eso era lo que tratan de exonerar, lo dicen eso, pero en este país, en los 12 años, nosotros que vivimos eso, no se hacía nada sin que Balaguer lo supiera. Cuando yo oigo personas que hablan de su testimonio con Balaguer, que dicen que Balaguer no sabía, Balaguer sabía aquí todo, era el hombre más informado que había aquí. Y los militares del país no hacían nada sin la aprobación de Balaguer. Le tenían un terror, o sea que cualquier cosa que estuviera allá, Balaguer no le sonera nada de eso. Su acólito de ahora, que dicen dan versiones diferentes. Pero lo más interesante para mí de este trabajo es las imágenes y los sonidos nuevos y una visión, digamos, en su justa dimensión de ese personaje de la historia dominicana que se llama Francisco Alberto Camaño de Añón, expresidente de la República, que todos debemos conocer, respetar y colocar en su lugar justo en la historia dominicana. Ojalá que lo hagamos el pueblo dominicano, de que reverenciamos a uno de nuestros héroes de la resistencia de la invasión norteamericana del 65 a este país, que conllevó a muchísimos muertos, y que él se reivindicó como el héroe que todos esperamos de esta masacre que tuvieron en esa revolución, con gente que no sabía ni siquiera disparar, y él lo entrenó, los guerrilleros, los combatientes del 24 de abril, y que todos tenemos una culpa y que desenmascarar a eso que hicieron de este país un problema grandísimo de cara a América. Sí, y esa gente de abril, uno de sus grandes méritos es que los militares constitucionalistas que se rebelaron en el 65 no se rebelaron para hacerse ricos ni para hacerse del poder. Eran patriotas. Exacto, patriotas. Se rebelaron para establecer una constitución que había sido injustamente derogada, un gobierno de facto.
se rebelaron para restablecer el orden institucional, no para hacerse ricos, no para usurpar el poder y abusar de él. O sea que es una gesta que tiene múltiples significados patrióticos y honorables, que mientras va a pasar el tiempo se podrán ir valorando en su justa dimensión. Mientras más pasa el tiempo, la figura de Camaño se va elevando. Mucha gente, sobre todo sus adversarios del 65, tratan de disminuirlo, porque dicen que con Caracoles se disminuyó, pero no creo. Cuando vean este documental van a ver que Camaño estaba realmente motivado por un profundo amor a su país. Él quería aportar a su país. Recordemos que cuando él viene, estamos bajo los 12 años de Balaguer. Aquí mataba gente de este siniestra. O sea, aquí iba una que se llamaba La Banda, y antes de La Banda, que aquí habían 3 opciones. Aquí mataban a la gente, lo metían preso o lo mandaban para el exilio. Los opositores de Balaguer aquí tenían 3 opciones, eso es lo de todo el mundo: exilio, cárcel o muerte. Y a ese régimen fue que vino a enfrentar Camaño en el 73. Fue traicionado tanto por los cubanos como por los dominicanos, que no le dieron la crecencia a ese plan del Camaño. Esa es otra de las tesis que se manejan, de que fue traicionado, pero yo no creo que él fuera traicionado, porque allá en Cuba él llegó a tener hasta cerca de 100 combatientes. Y ese proceso se fue desintegrando. Yo creo que hubo varios factores para que él no ejecutara su plan como lo tenía, porque el plan original debía llegar en el 70. Recuerda que Balaguer se religió en el 70. Después que dijo que no se iba a reelegir, que él no creía en la religión, porque eso está en mi documental, La violencia del poder. Él, una característica propia de Balaguer, que era respetar su palabra y su promesa, se religió. Y el plan de Camaño era venir en el 70, justo en la reunión del 70. Entonces ahí viene el problema, porque todos los que estaban allá, jóvenes revolucionarios del 14 de junio, de los comandos de la resistencia, estaban entonces, bueno, venir para acá, derrocar a Balaguer, el régimen represivo de Balaguer. Y entonces ahí es que los cubanos empiezan a ponérsela difícil. Entonces ahí es que los cubanos no están porque de acuerdo. Primero fue, él llegó como héroe, pero luego fue desintegrándose. Él lo mantuvieron con respeto, porque él tenía una casa, una mansión de la que existe en La Habana, y tenía personal militar. Le respetaron su rango, pero la importancia de su proyecto fue que fue siendo relegada. Él le tenía su facilidad, o sea, un oficial de la Fuerza Armada Cubana, él tenía su rango allí, pero su proyecto fue que se fue relegando. Cuando le dijeron que no del 70, eso provocó un descontento también en su tropa, en la gente que estaba ahí, pero no del 70 que no, ¿y cómo es la cosa? Y entonces ahí empezaron las contradicciones internas, de que muchos de los que estaban ahí empezaron a cuestionarlo a él, que me parece que ya los cubanos no querían saber de él, no le tenían respeto, no sé cuándo. Y entonces yo digo que hay 3 razones por las cuales él no tuvo éxito en su proyecto. La primera es el no cumplimiento de la promesa a tiempo de los cubanos para con él. A tiempo. Mucha gente dice, bueno, pero se entraron en Cuba y le dieron trabajo en Cuba, sí, pero en el momento que él la quería. Segundo, la característica de los jóvenes que estaban entrenándose allí. Eran jóvenes de la pequeña burguesía dominicana, de Ciudad Nueva ahí, que estaban acostumbrados a polémica y a reunión y a la improvisación. Y era un militar. Exactamente. Y él y su temperamento. Un temperamento que fue forjado a la luz de la disciplina militar. Desde adolescente estuvo en una academia militar. Y entonces, toda la familia era militar. Exacto. Entonces, ese personaje enfrentado con en ese contexto está lleno de conflictos, porque ahora cuando lo juzgan o cuando lo hacen en opinión de él, no se detienen a pensar en la característica del personaje. Y yo pongo 2 ejemplos a algunas personas para que traten de comprender al Camaño de ese momento.
Y es una película que se llama Oficial y Caballero con Richard Gere. No sé si la recuerda. No. Esa película fue muy famosa. Sí, cuando termine la entrevista, tú la buscas en YouTube que está ahí. La veo. Sí, porque en esa película se muestra cómo entrenan a los militares en la Academia Norteamericana. Okay. El proceso de entrenamiento, que eso es lo que quiso hacer Camaño en Cuba. Y hay otra serie que está en Netflix que es sobre la ocupación española al norte de África. Sabes que España tiene una ciudad en la costa de África, en la costa norte de África. Y ahí hay un coronel que tiene la actuación y la actitud similar a la de Camaño. Cuando yo lo digo, pero no sé, desde Camaño, o sea, porque en la milicia hay códigos que son inviolables e innegociables. Órdenes no se discuten, órdenes se cumplen. Y respeto y subordinación, eso no pasa. ¿Ves? Entonces él sale con eso. Si a alguien le faltaba el respeto, eso era para afuera. ¿Ves? Entonces cosas como esas no cabían en un grupo de jóvenes de la izquierda que tenían la mecánica de las autocríticas, de las reuniones, las discusiones, ¿ves? De la polémica. Discusión estéril. Exactamente, y de cuestionamiento y todo eso. Claro. Ahí, ¿no? Entonces eso era una estructura militar y eso es lo que quiso hacer y por eso tuvo una serie de problemas que también influyeron en las divisiones de... Pero en esos hallazgos que usted ha tenido de esos archivos, ¿cuál fue la preparación, además de guerrillero, cuál fue la preparación que tuvo Camaño? Me imagino que debe tener asuntos políticos, asuntos de Estado. ¿Qué pasó con Camaño y su intelecto? Cuando él llega a Cuba, él llegó el día 1 de noviembre del año 1967 a La Habana, Cuba. Como te comentaba, quienes lo reciben allí, con quienes oye bien, es Fidel Castro, Aleida Mars, que es la viuda de él, y otros militares de alto rango. Le dieron un paseo en helicóptero por las principales provincias de Cuba para que vieran los avances de la revolución. Los recibieron el Comité Central del Partido Comunista en el Palacio de la Revolución. O sea, un jefe de Estado, con todo eso. Y Camaño estaba deslumbrado. Lo instalaron en una mansión que es donde actualmente vive Raúl Castro. Ahí era que vivía Camaño. O sea, la que vive Raúl Castro ahora en la tuya. Ahí era que vivía Camaño. Eso es una finca, o sea, tenía hasta un play. Oye bien, para entrar hay como 1 kilómetro de entrada desde del portón principal hasta donde estaba la casa. O sea, yo he visto fotos y era una casa de esos multimillonarios cubanos que se fueron al exilio. O sea que él tenía ahí un estatus y todas las facilidades de un alto comandante de la guerra, de la revolución cubana. Entonces, ahí le empiezan a llevar libros a él. Ahí empieza él a leer. Y en este documental yo muestro cuáles fueron los 2 libros que influyeron más en él y que lo empujaron a tomar la decisión de venir con la cantidad que fuera. Y fue un libro que estuvo muy de moda en los años 60, se llama Revolución y la Revolución de Regis Debray. Regis Debray, famoso intelectual francés que estuvo aquí, ha estado aquí varias veces. Y con el Che. Exacto, estuvo con el Che, exactamente, estuvo con el Che Bolívar, ese amigo o sea, como te dije ahorita, del entorno del Che. Ese libro influyó mucho en Camaño. Y el libro del Che Guevara, sobre el diario del Che Guevara en Bolivia. Ese libro, su ejemplar, lo tenía subrayado. ¿Ves? Fíjate la lectura que tenía. Otro de los libros que influyó mucho en eso es uno que también se distribuyó mucho aquí en la UAS, que era sobre la guerra de Vietnam. Nobon Yat, no me acuerdo el nombre, es uno de los jefes de la guerra de la asistencia a la intervención americana en Vietnam, que escribió un libro, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, el asunto es que son de los militares, eran libros de guerra de la resistencia a la intervención americana en Vietnam. Esos eran los libros que yo digo que fueron influyendo en él, pero sobre todo esos 2, el del Che Guevara, porque él quería seguir, él quería superar los errores y la legalización del Che en Bolivia. Y adicional a eso, hay también el saber que él viviendo en Cuba es una sociedad donde constantemente te están repitiendo los eslogans y la máxima del socialismo y de todo, o sea, ahí no hay otra. Adoctrinamiento. Exactamente, o sea que él y viviendo en el entorno militar. Yo creo que en términos intelectuales,
influyó mucho en él las lecturas que tuvo en La Habana, porque en Londres no tenía esa lectura. En Londres es interesante señalar que en Cuba hubo una conferencia llamada la Tricontinental, que fue en el 66, donde se reunieron casi todos los movimientos guerrilleros y de liberación de los 3 continentes para luchar contra el imperialismo. En ese momento Camaño estaba en Londres y hay una declaración de él en la revista Ahora condenando esa conferencia, oponiendo que estaba opuesto a todo eso y criticándolo duramente. Fíjate cuán distante estaba. Luego, al año siguiente, ya le está a tono con eso. Fíjate que la transformación se hace cuando él llega y cuando se empieza a involucrar con la literatura y los textos que se difundían en Cuba. Porque en la Cuba de ese momento no había otro libro que no sea que estuviera a tono con los principios que yo quería. Bueno, y vamos a estar a tono con una pausa. Sí. Está muy bien. René Fortunato, una vida dedicada al cine. Más de 1.500 personas asistieron a la sala principal del Teatro Nacional a la exhibición premier del documental La violencia del poder, el 5 de mayo de 2003, constituyéndose en la más concurrida y exitosa exhibición premier de una producción cinematográfica dominicana. Esta hazaña sin precedentes, donde los asistentes pagaron 500 pesos por entrada, se repitió en el Gran Teatro del Cibao y en 2 oportunidades más en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Luego, el largometraje documental se estrenó en 5 salas de cine, generando una masiva asistencia a todas las salas donde se presentaba. De los cines, las presentaciones del documental se trasladaron a los polideportivos bajo techo de varias provincias y barrios, donde miles de personas lo vieron. La presentación de La violencia del poder ha sido el momento más alto de la carrera cinematográfica de René Fortunato, una carrera que comenzó hace ya más de 30 años. René Fortunato se inició en las actividades cinematográficas en 1974, participando activamente en los grupos de cine. Cine militante, primero, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en CINEC después, en el Palacio de Bellas Artes. Jefe de las Brigadas Rojas, Renato Cruz, 37 años de edad. Varios años después comenzó a trabajar profesionalmente en realización cinematográfica como encargado de sonido de la productora fílmica dominicana, donde musicalizó y editó una innumerable cantidad de documentales y comerciales, participando regularmente en la realización de los noticieros cinematográficos Panorama Dominicano y Cine Variedad. Paralelo a sus labores en productora fílmica, cursó los estudios de la licenciatura en Comunicación Social en la UAS. Publicó numerosos artículos en la prensa nacional sobre diversos aspectos de la cinematografía. Ejerció por breve tiempo la crítica de cine en el vespertino Última Hora y colaboró con varias publicaciones internacionales en materia de cine. Para mediados de los años 80, René Fortunato ocupó el puesto de encargado de programación de la Cinemateca Nacional, para luego pasar a laborar en diferentes aspectos de la producción televisiva en varios canales de televisión. En 1986 presentó en el Museo de Historia y Geografía su primer cortometraje documental titulado Tras las huellas de Palau, y al año siguiente su segundo cortometraje documental, Frank Almanzar, Imágenes de un artista. Las gráficas de nuestra historia y los más sanos valores de la identidad nacional en Imágenes de un artista, un documental sobre la vida y obra del grafista Frank Almanzar. René Fortunato participó durante 6 meses
en un taller especializado en dramaturgia y guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, impartido por el reconocido guionista mexicano Juan Tovar. En 1988 alcanza notoriedad nacional e internacional gracias al éxito de su largometraje documental Abril, la trinchera del honor. Abril, la trinchera del honor. Luego del triunfo en la pantalla grande de La trinchera del honor, René Fortunato realizó y exhibió en las salas de cine del país, con notable éxito de público y crítica, los siguientes largometrajes documentales. 1991. El bien hay que imponerlo. Trujillo, el poder del jefe. 1994. Trujillo, el poder del jefe 2. 1996. Trujillo, el poder del jefe 3. 1998. Sean mis primeras palabras. Balaguer, la herencia del tirano. 2003. Balaguer, la violencia del poder. Ha recibido, en reconocimiento de su trabajo, numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales. Los invito a que nos demos un espacio para conocer el trabajo de un cineasta que viene nada menos que de República Dominicana. Él es René Fortunato. A ustedes, dominicanos de las ciudades y los campos, razón de ser de toda nuestra lucha. Bosch, presidente en la frontera imperial. La dramática historia del gobierno constitucional con respaldo popular, presidido por Juan Bosch en 1963. La nueva producción cinematográfica de René Fortunato. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia. Yo soy una mujer fiel. Te agarra de dos cosas que son muy importantes.
el merengue y la bachata. ¿Tú me vas a hacer esa vaina a mí? ¿Quién más que me va a joder en este país? Yo de aquí no me voy. Patricia, el regreso del sueño. Escrita y dirigida por René Fortunato. René, ¿qué pasó con Fidel y Camaño? Porque me imagino que 5 años él no se va a dedicar solamente al entrenamiento guerrillero. ¿Qué pasó con su amor a la patria y querer venir? ¿Qué pasó ahí? Bueno, él, como decimos aquí ahora, como que lo estaban mareando. después de que tenía el plan del 70, ¿ves? De venir en el 70 y no vino en el 70, era una larga, otra larga, otra larga. Y entonces sucede lo del 12 de enero del 72. Cuando matan los palmeros. Los palmeros. Eso impactó enormemente. Que el mismo, mañana, sí, exacto, sí. El jueves. Así mismo. Eso impactó enormemente a Camaño. La muerte de Amaury Amarit y su compañero acá. Y es en ese momento donde él decide que va a venir a como sea lugar. ¿Ves? Y entonces, los funcionarios que lo atendían a él vivían, como decimos ahora, mareándolo. Y no, él quería ver a Fidel, no podía ver a Fidel, qué sé cuánto. Y entonces le escribe una carta, que está, fragmento de la cual incluimos en el documental, a Fidel Castro, muy cortésmente, pero se siente el enojo de la carta, de que le está solicitando vehementemente que le creen las condiciones para él volver a su patria, a reencontrarse con su pueblo, que él ya no puede, lo deja entre líneas y él no puede seguir inactivo ante el sacrificio del pueblo dominicano que ha derramado tanta sangre como la derramaron los jóvenes el pasado 12 de enero, porque fue una carta que le envió a Fidel posterior a la muerte de Amaury, y le envía esa carta a Fidel, pero le envía esa carta luego de mandar al carajo, no digo la palabra que usó, algo que lo atendía, estaba bien molesto, o sea, ya él definitivamente, incluso amenazó con una acción violenta en La Habana si no le reclama las condiciones. Y es ahí donde los cubanos dicen, no, hay que darle la condición a él para que se vaya como quiera. Y en esa circunstancia es que le brindan las condiciones para él armar su proyecto de retorno. Todo eso lo va a ver en el documental Camaño. Así no te voy a contar la película. Ve, todo el mundo está invitado el 16. No puede contar la película, que tienen que ir todo a respaldarte. El 16 de febrero en los cines de Santo Domingo y Santiago, Downtown Fine Arts y Mega 360 y el Cinemacentro del Cibao en Santiago. Yo estoy completamente seguro que van a vivir una experiencia memorable y van a salir con una visión más clara y precisa de quién fue Camaño de Ño. Tú dices que es un homenaje a Camaño este documental, este largometraje. ¿Hay alguna actividad propia para ese homenaje del estreno? Sí, bueno, la premiera del Teatro Nacional es el gran homenaje. El gran homenaje será, porque ahí voy a invitar a todos sus compañeros de armas, vamos a invitar a sus familiares, a toda la gente como tú que admira y respeta la figura de Camaño. A todos los que sentimos vamos a estar allí reunidos. Cuando toda la gente reúne en torno a una figura, eso es uno de sus grandes homenajes. Y un detalle importante que no debe dejar de pasar, porque incluso, bueno, Camaño era un dominicano de pura cepa. Decía un biógrafo de una persona que estuvo allá en Cuba, dice que Camaño era un tigre dominicano en el mejor sentido de la palabra, que tocaba tambora, guira, en fin, y que escribió merengue. Escribió un Perico Ripiado que está en este documental. Eso es una de las novedades. ¡Qué lindo! Sí, Camaño escribió un merengue Perico Ripiado durante los momentos de descanso y final del río, porque tocaba, se juntaban a tocar la música dominicana allá. Y ese merengue yo contraté a un Perico Ripiado de Santiago y lo grabé. Y esa es una de los atractivos y las novedades de este documental. En la banda sonora tiene un merengue escrito por Camaño, ¿bueno? Porque este documental es uno de esos atractivos que muestra diferentes facetas del personaje, no solamente el militar, el revolucionario, sino también el hombre en la cotidianidad, con sus hijos, con la música, los deportes, en fin, la diversidad del personaje. Eso es lo que lo hace para mí enriquecedor del trabajo, que no es
psicorrígida de una dirección, sino que la diversidad de Fray Camaño. Señora, hay que tener en cuenta que Camaño se erigió como el líder de resistencia a la invasión norteamericana en República Dominicana con 32 años y pereció de 40. Toda esa edad de gente que ahora a esa edad ni siquiera ha podido hacer nada por su patria. Exactamente, sí, que toda su juventud, digamos, desperdiciada. Sí, sí. Y él trató de todos los medios de liberarnos, porque Balaguer fue una dictadura. Sí, claro, sí. El Peñarol le decía la dictadura ilustrada. Sí. Y sobre todo, el sentimiento de independencia que tenía Camaño. Hay otro autor que dice que Camaño pasará la historia de este país enarbolando los principios y las ideas que en el siglo XIX enarbolaron Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón. Que las ideas de Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón en el siglo XIX son las que van a ilustrar al Camaño del siglo XX, ¿eh? Porque él es el representante de eso, la continuación de eso, ¿no? Y la historia, dice una persona que le gusta más la historia porque el periodismo, porque la historia nos permite ver a la distancia con mayor claridad las virtudes y las miserias de los seres humanos. Las virtudes de Camaño se van a ver con más claridad mientras más tiempo pasa. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. La controversia en torno a Francis Camaño son muchísimas, sobre todo qué pasó con Balaguer y Fidel Castro. Decía la gente que Fidel tenía mucho agradecimiento por el apoyo que le dio él a Fidel con el embargo, que se llevaban muchas cosas de República Dominicana a Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué investigar tuvo en eso? Mira, yo creo que eso yo lo he visto y lo he notado en los documentos que he manejado, pero eso merece una investigación minuciosa, porque yo sospecho, y ahora voy a caer en el campo de la especulación, que Balaguer manipuló en cierta medida a Fidel Castro y compañía. Yo digo esto y mucha gente se tendrá, ¿no? Porque el héroe nacional se puede manipular, ¿entiendes? Pero Balaguer, hay una declaración de él contando Camaño en Cuba, que él le preguntaron que no descartaba la posibilidad de establecer relaciones con Cuba. No la descarto, no sé cuánto. O sea, le tiraba unos piropos, ¿ves? Y tengo entendido también que le daba o sea, eso era, digamos, gesto de Balaguer, porque ese sí era que era un zorro político. Y no podemos hacer una afirmación tan sobre eso. Lo que sí sería interesante investigar hasta qué medida los favores y la iniciativa que tuvo Balaguer con Fidel Castro y la Revolución Cubana en el periodo que Camaño estaba allá pudieron influir en el proyecto de Camaño. Eso está pendiente, porque para eso habría que hacer un levantamiento de la prensa diaria y ver las declaraciones de Balaguer sobre Cuba, ¿ves? Y ver también los testimonios. Yo conozco gente de que decía que uno me dijo que Balaguer le enviaba hasta reces en unos barcos clandestinos y que, o sea, había una serie de contactos. Cuando Cuba estaba totalmente bloqueada, Balaguer esas son informaciones que tengo, pero no todas las tengo confirmadas, no tengo documentos. Pero yo te digo que sería muy interesante que alguien algún día hiciera una investigación sobre la política de Balaguer hacia Cuba durante la estadía de Camaño en ese país ahí. Y yo creo que salieron. Y quizá él se preparó, Balaguer, el hecho de que le dio tantas tierras a los campesinos, que era supuestamente donde podía venir un guerrillero y quizás lo previó que podía ser Francis y no tendría la receptividad que él podía demandar. Pues mira, eso que tú acabas de decir sale en el documental. ¡Ay! Sí. Eso, no lo he visto, no lo he visto. Sí. Eso es así, claro, eso fue de la política de Balaguer. Hacer labor social en las zonas donde posiblemente tenían ellos informes de que podría operar un foco guerrillero. Y se ve, en el documental se ve incluso lo que hacen y todo. Pues ahora lo vamos a ver cómo era. Sí, así mismo. Sí, claro, estaba consciente de que no podía, tenía que quitarle su posible base de apoyo.
que eran los campesinos. Entonces ahí él insistió y tuvo una política agresiva, pues, de asistencia social, de reforma agraria, de dádiva, porque cuando él iba a inaugurar una escuela... muchos apartamentos. Sí, claro, y todo eso, él tuvo esa actitud. Pero con el permiso tuyo, déjame invitar a tus televidentes, claro que sí, a que se suscriban a mi canal de YouTube, porque ahí pueden ver el merengue de Camaño, está el video ahí, en ese canal, y van a estar todos los videos relativos al 50 aniversario del desembarco de Caracoles. Se llaman Videos Cine Palao en YouTube, canal oficial de René Fortunato. Ahí le dan seguimiento a todo lo que tiene que ver con el 50 aniversario del desembarco de Playa Caracoles. Otra cosa, René, dicen que Fidel no dejó que Camaño saliera de Cuba y lo mandó a otra isla, por ejemplo Guadalupe, donde sale el Black Jack. ¿Qué desierto hay en eso? Bueno, sí, eso es cierto. Ellos no querían que fuera tan evidente la salida, que saliera de Cuba para acá, porque eso era ya como ser oficiando de una... Pero eso es cierto en el 73. Años después Fidel lo admite, dice que sí, que colaboraron, que no estaban de acuerdo con su salida, pero colaboraron. Eso también sale en el documental. Sí. Eso también sale en el documental. Oye, yo creo que yo hice la tarea. Sí, eso también sale en Fidel admitiendo que sí, que ellos lo apoyaron, pero que eso eran otros tiempos y que ya su situación con América Latina, con los gobiernos de América Latina cambiaron. Pero sí, ciertamente es así. Ellos lo mandaron a Europa, primero fue a Moscú, después a Moscú creo que a Praga, de Praga a París, de París cayó en Antigua y después de Antigua a Guadalupe. Y de Guadalupe se encontraron con otro grupo y se compraron el Bayac y salieron para acá. Antes hicieron una parada en un lugar que se llama Isla de Aves. Y ahí en Isla de Aves, según mis datos y la información que tengo, ahí una embarcación cubana le entregó las armas y los uniformes. Porque como yo estaba en Guadalupe, ellos estaban con ropa militar, yo estaba así de turista y ropa cara y todo, porque no iba a estar de militar en un territorio dominado por los adversarios de ellos. Entonces, para ellos, y ese armamento y todo eso, se pararon en Isla de Ave y ahí que le dan todo el armamento, y de Isla de Ave, aquí, ellos vienen en Playa. Isla de Ave está, para que la gente tenga una idea, ¿ves? Isla de Ave es una posesión venezolana en el Caribe. Es propiedad de Venezuela. Y esa isla está a 810 kilómetros de la costa dominicana. Y de ahí duraron como 7 días para llegar acá. Aquí. Ellos el 26 de enero y llegaron aquí el 2 de febrero. El 26 de enero, el día de Duarte. Salieron de Guadalupe. Y de Guadalupe a Isla de Ave hay 100 kilómetros. O sea, está más o menos cerca, como de aquí a San Pedro, más o menos. Entonces, mi dato es que los cubanos sí ahí en Isla de Ave fue un punto de encuentro para suministrarle a Camaño armamento, los uniformes militares y todo eso para ellos, pero no lo sacaron de Cuba para la bahía de Ocoa, porque no iban a meterse en eso. ¿Cómo tú tratas en el documental la salida como James Bond de Camaño en Londres, que se desapareció? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es bien interesante. Eso parece como una película de espionaje y todo eso, sí. A él le prepararon una escapada, el servicio de inteligencia cubano. Entró a un restaurante en la frontera entre Holanda y Francia, y entró a un baño y salió vestido de otra forma. O sea, él tenía el calvo y salió con un peluquín. Creo que por ahí anda el peluquín todavía. Salió vestido de peluquín y ahí salió con 2 agentes de la inteligencia cubana hacia Checoslovaquia, Praga. De Praga fueron a Moscú y creo que de Moscú cayeron en La Habana. Fueron a otros países por ahí. Entonces, es una cosa interesante que está en el documental a propósito de James Bond. La salida de Camaño de Londres y su regreso a Cuba y su salida de aquí estaba al corriente de los servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como dominicanos. Ese proyecto de Camaño estaba vigilado por la inteligencia norteamericana y dominicana. Eso lo sabemos después y eso lo puedo yo afirmar categóricamente con los documentos que manejamos. Desde que Camaño aquí hicieron todo ese aparataje y todo eso, ya los
ya yo lo sé. Nos quedan 2 minutos. Este programa tiene que tener o una hora más porque se queda muchísimo cuestionamiento. Pero algo muy importante, ¿qué enseñanza le va a dar a la juventud dominicana que está un poquito descarriada ahora con el tema de la soberanía, con el tema de la patriotismo? ¿Qué enseñanza le va a dar? Yo creo que este documental va a estimular, a despertar la curiosidad por Camaño, porque el documental no lo dice todo, no puede decir la vida entera de la vida de 5 y pico de años de una persona en 90 minutos, ¿ve? Pero sí va a ser un gran estimulante, ¿ve? De despertar la curiosidad de la juventud para que conozcan a Camaño y la historia dominicana de la segunda mitad del siglo XX, que incluye también el resaltar valores que casi no se me resaltan, como por ejemplo el honor. Camaño está en la categoría de hombres de honor. Tú sales por ahí y dices, ¿qué es un hombre de honor? Camaño. Sí, pero exacto, pero en la actualidad son pocos. Es que no estudian. Exactamente. Y si no lo estudian, pues no lo pueden conocer. Exacto. Entonces eso creo que es uno de los aportes que yo veo, pero cuando tú lo veas tú vas a encontrar otros. Tú vas a encontrar otros y muchos. Así que yo espero que tú no faltes y te lo goces. No te lo digo, te lo goces. Es que voy a estar ahí. René, ¿trató Francis ser el otro ejemplo en América Latina del Che Guevara? Yo creo que sí, pero no solamente que él trató, sino que los cubanos querían que él fuera. O sea, los cubanos le metieron en la cabeza eso a él, ¿entiendes? Que él podía hacer. Bueno, yo no diría que él podía hacer. Es importante que los televidentes sepan que en 1966 Francisco Alberto Camaño Deñó era más conocido que el Che Guevara, mucho más conocido y respetado que el Che Guevara, porque el Che Guevara era un funcionario, era un comandante de la Revolución Cubana, pero Camaño era el militar que se había enfrentado a los Estados Unidos, era el héroe de la resistencia en América Latina. Me cuenta uno que fue al exilio en París en el 66, que cuando él llegó a París y se metió en el metro de París, a él le quedó impresionado cuando en el metro de París él veía un póster inmenso de Camaño en el metro de París en el 66. O sea, Camaño era una figura continental, ¿entiendes? O sea que el seguir al Che se comprende y se explica, pero Camaño no estaba muy por lejos de Che Guevara. Che Guevara se llevó para allá después que muere, ¿ve? Pero Camaño se enfrentó tiro a tiro con el ejército más poderoso del mundo. Exactamente. Solamente una invitación al público televidente que vayan a ver este documental, Camaño, militar a guerrillero. 16 de febrero. Del padre del documental histórico dominicano, René Fortunato, que está a mi diestra, y ustedes han conocido todo el proceso de este documental, que espero que ustedes lo vean. Y a ustedes, señores, será el próximo domingo cuando yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces. Gracias, René. Gracias a ti.